Bueno, señores, el día de hoy vamos a hacer un recorrido por un mundo muy importante, el mundo de la familia. Y el día de hoy vamos a tratar este tema, la dinámica familiar y cómo mejorarla. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy una invitada muy especial para nosotros. Hoy va a compartir con nosotros este tema tan interesante la doctora Blanca Flor Dicón Castillo, Provida, Perú. Y desde Lima, Perú, vamos a compartir con la doctora Blanca. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida a casa. Buenas tardes, Cris. Es una alegría para nosotros ingresar a los hogares de tus numerosos televidentes para compartir un tema que nos atañe a todos, ¿no? El tema de la familia, pero concretamente ir mirando juntos cómo está la dinámica familiar y en todo caso, cómo esté, cómo la podemos mejorar, cómo nos podemos comprometer en el 2024 a alternativas que puedan hacer que la atmósfera familiar esté más oxigenada. Cada uno, ¿qué podemos hacer para ello? Gracias por la invitación. Gracias, Blanca, de verdad que para mí es un inmenso honor y placer tener esta tarde la oportunidad de poder compartir contigo. ¿Qué es la familia, Blanca? Oh, cuántas definiciones pudiéramos dar sobre la familia. Y esa pregunta yo la reenviaría a cada uno de los que en este momento están siguiendo el programa. ¿Cómo definiríamos cada uno a nuestra familia, no? ¿Cómo es ese mundo, ese núcleo al que se le ha llamado el núcleo de la sociedad que permite que podamos seguir en acción? La familia es ese conjunto de personas que están unidas por lazos sanguíneos, consanguíneos, ¿no? Pero que quisiéramos que no solo estén unidos por esos lazos, sino que permitieran tener una historia que juntos la vayamos construyendo día a día. ¿Cómo será nuestra familia en el 2024? ¿Qué lo mejor de nuestra familia rescatemos de los años, del último año que se nos ha ido? Para que este 2024 pueda tener una proyección más efectiva. Ese es el núcleo básico de la sociedad a la que últimamente le estamos dirigiendo muchos misiles, muchos ataques, muchas controversias, como que asfixia a muchos la familia, ¿no? Y optan por decir, yo a mi familia no la escogí, la recibí. Sin embargo, con mis amigos yo los escogí y me llevo mejor con ellos. Sí, uno puede elegir a los amigos y qué bueno, pero el núcleo familiar sigue siendo el mismo, ¿no? Y tenemos cada uno que ir construyendo una familia donde cuando lleguemos a casa digamos, oh, ya llegué. O los integrantes de la familia también digan lo mismo, ya llegó. Y no sea una reacción, oh, ya llegó, oh, ya llegué, ¿no? Creo que eso podría definir los extremos en que podemos encontrarnos en nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Blanca, ¿cómo tú me defines la dinámica familiar per se? La dinámica familiar, querida Cris, es la interacción entre los miembros que forman el núcleo familiar. Es el clima relacional en sus integrantes. Por eso, cuando hablamos de dinámica familiar, hablar de clima entre sus integrantes, hablamos de cómo está influenciado por la atmósfera familiar, el ambiente que se respira en la familia. ¿Es oxigenado o está ya medio tóxico o es tóxico? Y la constelación familiar. Esto fue estudiado hace muchos años por un famoso psiquiatra, Alfred Adler, ¿no? Fue uno de los que estudió cómo se mueve esta dinámica familiar y de ahí ha seguido las investigaciones y los estudios sobre la familia desde diferentes enfoques, pero en este caso como psicólogos lo enfocaremos desde ese ángulo. De Eso vista, es la dinámica. desde tu punto de vista, Blanca, ¿qué determina esa atmósfera familiar?
La atmósfera familiar está determinada por el patrón de relaciones humanas que es fijada por los padres, ¿no? Un patrón que señala un estilo de vida, que puede ir marcando cuáles son los valores, cuál es la educación que tiene esos padres, ¿no? Porque la atmósfera familiar está determinada por los padres, que es lo que ellos traen de su propia historia de familia y la tratan de replicar, cuando la idea sería hacer juntos una nueva historia de familia, ¿no? Pero bueno, esa es la atmósfera, el ambiente que se respira dentro de la familia, determinado por el patrón de relaciones fijado por los padres, que puede fluctuar de lo amigable a lo hostil, de lo cooperativo a lo competitivo. ¿Cuál es la atmósfera que rige en una familia, no? ¿Cómo se marca las semejanzas? Eso es lo que hace semejante a los miembros de una familia. Ah, la familia Pérez, sí, son muy colaboradores, sí, si van a conversar con ellos, les van a abrir la puerta y sí, se interesan no solo por su familia, sino también por los que los rodean. No, no, ni le toques la puerta a la otra familia, ¿no? Oh, son muy difíciles. La atmósfera familiar es ese patrón de relación humana que va caracterizando a un grupo familiar y los hace semejantes entre unos y otros, ¿no? Puede ser autoritaria, puede ser doliente, muy sufrida, puede ser sobreprotectora, puede ser indiferente. ¿Cómo se va moviendo esa atmósfera familiar? Patrón que están fijando los padres. Y aquí, cada uno de los que asumimos el rol de la paternidad, maternidad, tendríamos que irnos preguntando, ¿no? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se ha movido esa atmósfera familiar o se está moviendo en relación con la educación, con el manejo del dinero, con nuestras creencias religiosas, con nuestras actividades varias, nuestras aficiones, si es el deporte, con las relaciones interpersonales, cómo se va moviendo todo eso, ¿no? Es parte de la dinámica, la atmósfera familiar. Juega, Blanca, desde tu punto de vista, los valores en la familia. Ay, eso es un punto muy valioso e importante para definir la responsabilidad, el respeto, cómo se va trabajando la confianza entre sus integrantes, ¿no? Cómo vamos alimentando cada día todas estas fortalezas que hacen que la familia siga en pie, se tenga una capacidad de resiliencia, de afrontar los momentos difíciles como nos ha tocado, ¿no? Con la pandemia nos tocaron situaciones muy críticas. Algunas familias, esta situación los desbordó. Ya no podían soportarse entre unos y otros porque como estaban acostumbrados a que su rol laboral sea el rol que predominaba dentro de su relación interpersonal, de su relación humana en general, el rol familiar era buenos días, hasta mañana. Entonces, entre esos extremos, cuando fue un tiempo muy grande, la capacidad de resiliencia, de afrontar las situaciones difíciles, se fue desbordando. Y qué importante es que cada mes, cada 15 días, cada semana, comencemos a evaluar cómo se respira la atmósfera en mi familia, ¿no? ¿Está siendo oxigenada o estoy trayendo el anhídrido carbónico del tránsito, que es muy fuerte en todas las ciudades? En Lima tenemos casi 10,5, 11 millones de habitantes, ya se imaginarán cómo es la contaminación que tenemos en cuestión de tránsito. Hago el comparativo, mucho de eso nos llevamos a la casa y también vamos transmitiendo ese anhídrido carbónico que lo estamos trayendo de fuera, ¿no? ¿Cómo podemos ir oxigenando el ambiente familiar? Es una pregunta interesante que cada uno de nosotros comencemos a darnos un pequeño tiempo para irla respondiendo semanalmente. ¿Y cómo podemos hacer que esa atmósfera pueda ir mejorando progresivamente, ¿no? Blanca, ¿qué es la constelación familiar?
Bueno, es otro de los componentes de la dinámica familiar. Y hemos hablado de la atmósfera, que es el patrón de relación fijado por los padres, ¿verdad? Ahora, en relación con la constelación familiar, es la ubicación de cada uno de los hijos en la familia, ¿no? En el momento que nacieron. No es igual el hijo que viene primero, y si es un hijo deseado por ambas familias, el primogénito, ¿no? Es el primero que llega. De allí el segundo, el intermedio, el hijo menor, el varón entre las hijas mujeres, la mujer entre los hijos varones. Eso es la constelación, la ubicación de cada uno de los hijos dentro de la familia. Y aquí se marcan ya las diferencias. Mientras que la atmósfera habla de las semejanzas, la constelación habla de las diferencias entre los miembros de una familia y cómo esto va siendo recibido por cada uno de sus integrantes según los roles que vayamos asumiendo, ¿no? Por allí va Me el gustó. término medio galáctico, ¿no? Como ves, querida Cris, atmósfera, constelación, ¿no? Eso es la dinámica familiar, en palabras sencillas, Encanta. para que lo vayamos manejando. Me encanta, porque tú sabes que a mí me gusta, Blanca, todos estos temas que sean profundos, que sean complejos. Y la dinámica familiar es un tema pues bastante importante. Me llamó mucho la atención cuando dijiste hace un pequeño momento que hay una diferencia en cuando esos hijos llegan porque lo están esperando o cuando llegan de forma inesperada o que no, la persona realmente no está en eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo esto influye? Bueno, hemos señalado que esa constelación familiar habla de los diferentes momentos en que se va conformando la familia. En un primer momento son padres, si es que han conformado una familia o son pareja o son, bueno, el nombre que le demos. Pero en la medida que llega otra persona más, ya asumen un rol, el rol de padre, madre, ¿no? Y llega ese hijo, si es esperado por padre y madre y por las familias de ambos, bienvenido sea, ¿no? Porque va a ser recibido con el calor con el que todos queremos llegar al mundo, ¿no? Llegamos llorando al mundo porque ya nos toca valernos por nosotros mismos después de estar en un ambiente calientito y cómodo. Ahora nos toca a cada uno. Entonces, el hijo primogénito, si bien decimos, no es determinante, pero sí es influyente. Puede ser el hijo mayor el que asume responsabilidades y los padres se los dan, o el hijo que siente que todas las preferencias son para él. Dependerá de cuál es el camino que quiera dar cada uno de los padres. Si ambos se ponen de acuerdo, que sería lo óptimo, ese hijo será pues el que llega a completar ese núcleo familiar en ese momento y permite que la familia pueda comenzar a tener otra forma de mirar su relación. Luego vienen los hijos intermedios, ¿no? Incluso se ha hecho un estudio interesante, querida Cris, sobre esos hijos intermedios y se ha encontrado que muchos abogados son hijos intermedios que nacen entre el mayor y el menor, ¿no? Porque no tienen ni los beneficios del mayor ni los beneficios del menor, porque como es el pequeño, a veces el más engreído, etcétera. Entonces abogan por sus derechos, ¿no? Bueno, se han hecho ese estudio y se han encontrado que muchos abogados son intermedios, han madurado más rápido, han tenido que afrontar o buscar sus propios espacios en su momento, porque a veces los padres se han ido a los extremos. Esto dependerá mucho de la atmósfera familiar. Si es una atmósfera que trata de buscar un ambiente de equidad, de equilibrio entre la ubicación de cada uno, asumiendo sus roles y responsabilidades como hijos también,
Esto permitirá que las distancias que pueden haber entre los hermanos por edades, por características propias de cada uno, por los momentos en que nacieron, tal vez uno nació con muchas necesidades para ese grupo familiar, ¿no? Entonces fue muy ajustada la vida de sus padres en su comienzo o la vida de esa madre, ¿no? Ahora, cuando hablamos de familias, querida Cris, no nos podemos referir a un solo tipo de familia. Quizás muchos podemos tener el esquema de familia en el cual nos hemos movido la mayoría de personas en el siglo XX, por decir, por hablar de lo último, ¿no? Papá, mamá, hijos, familia nuclear, familia extensa, si están presentes los abuelos, los tíos u otros familiares. Pero hoy se habla de hasta 10, 11, cada vez se está aumentando más tipos de familia. Familia monoparental, familia biparental, familia homoparental, donde padres son del mismo sexo, familia reconstituida, los hijos de uno más los otros, de la otra pareja, más los nuevos hijos, familia que no quiere tener hijos, la familia con mascotas. ¡Oh! ¿Cuántos tipos de familia se están presentando en el siglo XXI? ¿No? Quizás han existido, pero ahora se expresan o se manifiestan de una manera más abierta, ¿no? Blanca, que siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención y quiero pues ver tu opinión al respecto. La familia, lo importante no es estar juntos, sino estar unidos. ¿Qué opinas? Sí, ese es un refrán que se repite con bastante frecuencia, ¿no? Pueden estar bajo el mismo techo, pero sin embargo, cada uno mantener unas distancias que no favorecen a nadie, ¿no? Y allí hay que ir viendo cómo se mueven los elementos de la dinámica familiar, ¿no? Partiendo que la dinámica familiar debe tener tres ingredientes importantes. En una familia tiene que haber amor, tiene que haber cooperación, tiene que haber solidaridad. Si queremos, miremosla como una empresa donde cada uno tiene acciones. Los padres tienen las acciones mayores, pero hasta el más pequeño tiene acciones pequeñitas. Le toca guardar sus juguetes, si los tiene, le toca ordenar, le toca cooperar también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de si la familia no solo debe estar unida, no solo debe estar junta, sino estar unida, hay que ir mirando cómo se mueven los elementos de la dinámica familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo es la estructura? Ya habíamos mencionado esto, ¿no? Antes la estructura estaba más definida. Padres, hijos, abuelos, en fin, una estructura más clara, ¿no? Luego esa estructura ha ido cambiando. Ya hemos mencionado que hoy se habla hasta de 11 tipos de familia. Recuerdo un caso de una de nuestras personas con las que venimos trabajando en diferentes talleres, que nos comentaba que en el colegio de su nieta habían acordado que hacer visitas con un grupo de alumnos de esa sección, eran niños de inicial, de primer grado, a las familias que permitían para que ellos conocieran que habían diferentes tipos de familia. Y entre esos llegaron a la casa de esta señora, que era la abuela, la que nos comentó el caso, de que ella recibió pues un grupo como de 10, 12 niños que venían a conocerla, porque en su familia no habían abuelos, y ella era abuela y vivía la abuela y la nieta, porque los hijos estaban fuera del país, ¿no? Entonces, otra conformación de la familia, se cruza o pasa otra generación, ¿no? Como la relación intergeneracional también toma su estructura dentro de una dinámica familiar. Entonces, cuando hablamos de cómo hacer que la familia no solo esté junta, sino esté unida, hay que revisar cómo se mueven estos elementos, cómo se mueven esta estructura de la familia. Otro punto es los roles. ¿Qué roles vamos asumiendo en la familia? Todos tenemos que asumir un rol, hasta el más pequeño. Y a veces sin darnos cuenta, tratamos de que el hijo o la hija, por ejemplo, tengan solo el rol de estudiante. Regresa a casa ya, que te dejaron del colegio, comienza a hacer tus tareas y tal, porque tu rol sigue siendo de estudiante.
Su rol de estudiante está en el colegio. En la casa asume el rol de hijo, de hija. Y no es que como castigo después le mandemos a que haga tareas, arregla tu cuarto, eres un desordenado, ven, ayuda, lava los platos, cosas que son parte del movimiento de una casa, de una familia. Y después eso lo sentimos como un castigo. Todos tenemos que asumir roles acorde a la edad, a las características de cada uno, pero es otra forma de cómo se constituye otro elemento de la dinámica familiar. Otro es la autoridad, cómo se ejerce la autoridad dentro de un grupo familiar. ¿Es un autoritarismo? ¿Acá se hace solo esto? ¿O hay una actitud más democrática, más participativa, más asertiva en el nivel de comunicación? Porque aquí la clave para que esos elementos de la dinámica familiar funcionen es cómo se mueve la comunicación. Cómo se mueve la comunicación para establecer normas, límites que permitan la convivencia entre sus integrantes, tiempos de manejo del tiempo libre. ¿Qué hacer en ese tiempo libre? No, es que yo trabajo 24/7 porque eso es lo que me obligan en mi trabajo. Al final ya veremos qué tipo de sociedad vamos a tener si todos trabajan 24/7. ¿Será lo más óptimo? O llegará un momento en que uno diga, ya no puedo más. El ser humano necesita espacios de manejo de tiempo libre, ¿no? Por eso existen las vacaciones. Por eso hay horarios laborales. El horario laboral de las 8 horas, haciendo un paréntesis, Cris, si me salgo del tema, no se consiguió solamente por las marchas y por las protestas que se hicieron en esa época con tanto sacrificio de trabajadores. No sé, también se hicieron cuando los empresarios se dieron cuenta que más de 8 horas en una persona en un trabajo no rinde, ¿no? Y eso de trabajar 10, 12, 14 horas, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A más producción? Sí, seguro, pero ¿qué tipo de calidad de producción? Tenemos que ver también qué clima laboral se respira dentro de las organizaciones. Muchas veces el clima que se respira en casa lo llevamos al trabajo o viceversa. El clima oxigenado o tóxico del trabajo lo llevamos a casa, ¿no? Entonces, eso es interesante, irle dando una miradilla para ver cómo mejorar la dinámica familiar, la dinámica laboral, la dinámica social que nos permita poder llegar a la sociedad que todos aspiramos, una sociedad de convivencia respetuosa, en paz, que se nos está yendo de las manos, ¿no? Eso es parte de la dinámica, la estructura, la autoridad, cómo se ejerce, los roles, cómo se van desempeñando, el manejo afectivo, cómo expresamos nuestros afectos. No es que a mí me criaron así, sí, pues seguro que lo criaron así, pero no se da cuenta que hay otras formas también de expresar afecto, de transmitirlo. Todos, en toda edad de nuestra vida, desde los niños hasta las personas mayores, necesitamos afecto. Aun cuando nos querramos poner una, una pared para no ni expresarlo ni recibirlo, ¿no? Porque sentimos que es un signo de debilidad. Gracias a la neurociencia, sabemos que hoy hay diferentes dimensiones para ver a nuestro cerebro. El cerebro izquierdo de la razón, el cerebro derecho de la emoción, el cerebro central de la acción. No es que tengamos 3 cerebros, son las dimensiones de nuestro cerebro, cada vez más estudiado por la neurociencia. Así que los que se quieren encarpetar solamente en la parte racional, están con un nivel de atraso que hay que revisarlo para ir en ese equilibrio, en esa proporcionalidad que tanto necesita nuestro mundo, ¿no? Entonces, por allí va lo de ir analizando, querida Cris, los elementos de la dinámica familiar, estructura, roles,
relaciones afectivas, límites que pongamos para una convivencia mejor, el manejo del tiempo libre y todo en función del tipo de comunicación con las que nos relacionamos. Es una comunicación pasiva, mejor no digo nada para evitarme líos. Es una comunicación pasivo-agresiva, no digo nada, pero se lo comento a otro y descargo por allí mi cólera, mi molestia. Es una comunicación agresiva, a ver quién puede más, quién grita más fuerte. O es una comunicación asertiva, donde defiendo mis derechos, respeto los tuyos y de esa manera podemos caminar de una forma más madura, ¿no? Por allí va, querida Cris, estos elementos de la dinámica familiar y cómo irle haciendo frente. Hago un paréntesis, te pido disculpas si estoy hablando más de la cuenta. Tú me cortas en el momento que consideres conveniente para no cansar a tus oyentes, a tus televidentes, por favor. Al contrario, estamos aquí nutriéndonos de tus conocimientos. Me llama mucho la atención esa parte relacionado a la comunicación, que sabemos que es uno de los factores que más genera situaciones conflictivas. Blanca, has hablado de lo que sería pues esa comunicación asertiva. ¿Cómo puedo pues lograr en una familia tener este tipo de comunicación asertiva? Ya. Primero, vamos a partir de que nosotros recibimos diferentes ejemplos de nuestro propio entorno familiar que nos llevan a repetir lo que hemos visto en la comunicación en la familia, que fue acertado, que fue difícil, que terminó en situaciones muy bruscas y violentas, en fin, ¿no? Pero hay ahora otras formas que hay que mirar la comunicación, partiendo que es la condición sine qua non del ser humano. Todos nos comunicamos desde antes de nacer, nos comunicamos con nuestra mamá, ¿verdad? Bien, la comunicación asertiva es la que está en un punto medio y por eso muchos dicen, oh, muy difícil, yo me mantengo en los extremos. ¿Qué hay en los extremos? Una comunicación pasiva, la conducta ratona, me quedo callado, no digo nada para evitarme problemas. Que sigan así, ya pasará, ya pasará. Bueno, tal vez ya pase, pero si no pasa, muchas de esas cosas nos las vamos absorbiendo y terminamos con problemas de salud, ¿no? Nuestras emociones hablan de diferente forma cuando no las exteriorizamos de una forma adecuada. Bueno, acá hay un extremo, la conducta retona, no digo nada, calladito y ya se pasan las cosas. Y así he seguido viviendo porque, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y en el otro lado está la conducta leona. Aquí se hace solo lo que yo digo, yo soy el que valgo, tú no sabes, tú no puedes, tú no te defiendes en el mundo, yo soy la que lo puedo asumir, tú no, ¿no? Entonces yo sí puedo, yo sí sé, tú no sabes, tú no puedes. Está en el otro extremo, la conducta leona. Ni la conducta ratona, calladito, ni la conducta leona, oh, yo soy el fuerte, yo soy la fuerte, tú no intervengas, tú no sabes nada, nos van a llevar a buen fin. Nos van a llevar a más problemas, una y otra. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? En el centro de estos extremos está la comunicación asertiva. Una palabrita que capaz cada vez se va conociendo más y yo los invito a todos a ir informándose más de esto. Nosotros tenemos en nuestros talleres participantes, les comento, de 93, 94 años que siguen acompañándonos hace mucho tiempo y van a la vanguardia en seguir aprendiendo. Y creo que esa es la riqueza que podamos sacarle del siglo XXI, que podemos seguir en aprendizaje permanente. Y una es conocer otro estilo de comunicación. ¿Y qué nos dice la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es cuando yo defiendo mis derechos respetando tus derechos, ¿no? Entonces, me respeto, para eso yo tengo que estimarme, quererme, mi autoestima tiene que salir a flote, tengo que reconocer mis fortalezas, pero también mis debilidades, ¿no? Y aceptarlas y trabajarlas.
y también respeto las tuyas. Reconozco tus fortalezas, también reconozco tus debilidades. La comunicación asertiva va por allí. Es una relación más horizontal, pero que se basa en el respeto mutuo. ¿Y por dónde empieza? Por tres principios básicos, que es la escucha activa. ¿Y la escucha activa qué componentes tiene? Sencillitos. La escucha activa implica mirar a la persona que te está hablando, establecer un contacto visual que diga, te estoy escuchando. No necesito verte, yo ya te conozco, ¿para qué te tengo que mirar? Estoy tan ocupado haciendo otras cosas, habla que te escucho. ¿Cuánto perdemos en no estar atento al lenguaje no verbal? Porque no nos comunicamos solo con la palabra, nos comunicamos con nuestros gestos, con nuestra postura, con la mirada. Es una forma de comunicación. Entonces, en la comunicación asertiva empezamos por pequeños detalles, por mejorar nuestra escucha activa. El primer paso es un hábito que hay que irlo entrenando. Mire a la persona que le está hablando. Establezca un contacto visual que diga te estoy escuchando. ¿Difícil en estos momentos? Sí, difícil porque vivimos muy apurados. Si yo llego a una oficina para que me atienda una persona, sí, he concentrado en la computadora y me escucha lo que puede. Me oye, no sé si me escucha. ¿Me oye? Sí. Está captando los sonidos, pero no puede entender realmente lo que estoy diciendo. Entonces, el primer paso en la comunicación asertiva es practicar la escucha activa. Y esta escucha activa tiene sus componentes. Mire a la persona que le habla, establezca un contacto visual que diga, te estoy escuchando. Y los niños nos enseñan esto. El hijo que viene y le dice, mamá, te estoy hablando. Y la mamá sigue preparando la lonchera, sigue ocupada en otras cosas. Yo te estoy escuchando. Los niños nos dan esa señal y es un hábito que se va perdiendo lamentablemente por el apúrate en que vivimos. El segundo eh, componente, importantísimo, es una actitud, ya no es un hábito, que es más difícil, claro está. ¿Cuál es este? No juzgar de inicio. Ah, qué difícil, ¿sí? Porque la crítica no sale al hilo. En este momento que ustedes están viendo el programa, ¿cuántos estarán comentando a favor de lo que estamos hablando? ¿Y cuántos estarán diciendo, pero qué dice? Eso no se puede poner en práctica. Yo soy así, así crecí, así seguiré. Eso es lo que mis padres heredé y de ellos también. ¿Y por qué voy a cambiar? Que cambien los otros, ¿no? La crítica, el juzgar. Espere que la persona termine sus argumentos antes de emitir un juicio y después ya lo hace, no es que no lo pueda hacer, pero el juicio anticipado bloquea la comunicación. Y el tercero es esperar, pues stop, ¿no? Los tres elementos básicos de la escucha activa. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, no empieza por decir, hable esto, diga lo otro, estos son los mensajes. Todo eso viene después. El primer paso es trabajar un elemento básico de la comunicación, que es nuestro rol de receptor, para que mi mensaje, que es el objetivo de la comunicación, pueda ser emitido con claridad, con precisión, breve cuando el momento es el que se requiere, etcétera, ¿no? Por allí va la comunicación asertiva. Son los primeros pasos. Tiene más porque hay como 7, 8 diferentes técnicas de comunicación asertiva, ¿no? Que esas se van aprendiendo y practicando y las pueden ustedes ver en diferentes plataformas, cómo hacer que la comunicación asertiva pueda comenzar a formar parte de mi año 2024. Comencemos a conocerla primero antes de decir, no, yo ya tengo mi estilo de comunicación, lo he tenido durante tanto tiempo y no pienso cambiarlo. Es su decisión, pero si puede encontrar otras mejor, conózcalas, practíquelas y después de practicarlas, vea con cuál se queda, si sigue con la que conoció
o hay otra que puede mejorar su comunicación con el entorno, ¿no? Una preguntita un poquito controversial. ¿Qué papel juega el espacio que le debo de dar a mi pareja? Ya que vemos algunas personas que llegan a un nivel tal que quieren salir hasta en la misma foto del pasaporte de la pareja o en la misma foto de la cédula. Habla sobre ese punto de usted dejar respirar a su pareja. Bien, muy interesante lo que estás planteando, Cris. Y yo creo que dentro de las actitudes de la comunicación que más dificultan es el miedo. El miedo es una emoción auténtica, ¿no? El miedo. Todos lo sentimos de una u otra manera. Incluso nos ayuda a evitar situaciones de riesgo, pero cuando el miedo crece más y se convierte en un miedo irreal, nos va bloqueando, ¿no? Y a veces ese afanarse en estar pendiente de la otra persona y no dejarla respirar lleva a que la relación se torne más difícil. Y allí sí se necesita plantear cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades tuyas, cuáles son las necesidades de ambos, ¿no? Creo que cuando hablamos solo de mí y de ti, como que las cosas se van a los extremos. La idea es hablar de un nosotros, donde yo acepte las diferencias que hay en cada uno, ¿no? Entonces eso permite no asfixiarnos, no tener miedo, porque a la larga es un miedo a la pérdida, a lo que puede pasar, a absorberme con la otra persona. Y debe haber siempre una distancia en la cercanía, ¿no? Que nos permita oxigenarnos, que nos permita seguir caminando, que nos permita seguir afrontando los momentos de luz y los momentos de sombra, ¿no? Entonces, por allí es importante ver cómo se mueven esas actitudes en la comunicación. Capaz yo no conozco las necesidades de la otra persona, de la pareja en este caso, de la madre, del padre, del hijo, no las conozco bien y eso me lleva a pensar que las necesidades son solo unas y no veo que de una u otra manera todos podemos plantear necesidades según los momentos en que nos toca vivir. Entonces, el aceptar las diferencias es un paso importante hacia la madurez en una relación, ¿no? Un hijo adolescente no me respeta, me tutea. ¿Cómo puedo poner límites? Más que con la palabra, es con el ejemplo, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero si a través de nuestros comportamientos vamos yendo en sentido contrario, eso va a dificultar. El hijo me puede tratar de tú, de usted. Tal vez algunos padres o abuelos prefieren que los hijos o los nietos los llamen por su nombre, pero eso es indistinto del respeto mutuo que nos tengamos. Si ese respeto mutuo no va creciendo, va haciendo que la relación sea más difícil. En este caso, muchas veces cuando perdemos esa autoridad como padres, optamos por utilizar un lenguaje agresivo, un lenguaje castigador, un lenguaje duro para pensar que así la otra persona va a reaccionar, ¿no? Es como el niño que una vez recordamos que nos comentaba, cuando mi mamá me grita y me dice, siéntate, yo me siento por fuera, pero por dentro sigo estando parado. Como diciendo, tengo que obedecerla porque es mi mamá, pero por dentro le sigo dando la contra, ¿no? Cuando tenemos un tipo de relación muy en lucha de poder, quien puede más, que a veces pasa en la etapa de adolescencia, creo que el hecho de que nosotros empecemos
invitando a la colaboración, al apoyo, a la participación, a la opinión, a lo que tú qué harías en una situación semejante. Eso nos da muchas luces para ver el nivel de madurez que están teniendo los chicos. Pensamos que, como es joven, es esto, es irresponsable, y ya nos hemos hecho un patrón de que el muchacho es así porque esa es la edad en la que se espera que todos sean así. Pero si vamos adentrando en ese mundo interno de cada uno y viendo sus necesidades, sus intereses, sus preferencias, sus aportes, por eso es tan importante que en una familia tengamos espacios de reuniones familiares. Hay familias que lo hacen para ver qué cosas pueden mejorar en la familia, como una evaluación semanal o quincenal o mensual de cómo está respirándose dentro del grupo familiar, ¿no? Que está funcionando bien, quizás no nos damos cuenta que estamos haciendo preferencias hacia un lado y no hacia el otro. ¿Por qué se presentan los grandes problemas entre los hermanos cuando ya son adultos, ¿no? Sin darnos cuenta por las preferencias que han habido en algún momento. Y eso no es para señalar responsable, porque lo más fácil sería, bueno, es culpa de los padres, culpa de los abuelos, de los bisabuelos, y así llegamos hasta la primera generación. No nos enseñan a ser padres o madres. Hoy hay escuelas de padres y madres y en buena hora, ¿no? Lo importante es ver cómo buscamos alternativas técnicas. Hay una técnica muy sencilla que creo que te la compartí en algún momento, Cris, que se llama la rueda de la vida familiar, ¿no? Es un círculo que vamos haciendo, un círculo, no sé si lo tengas por allí, en algún momento se le puede presentar a tus amables radio y televidentes, está que ese círculo así, dibujar 5 circulitos y en cada círculo poner un puntaje de cómo se mueve la familia en ese mes, en esa semana. Hay formas de ir evaluando nuestra dinámica familiar y cómo mejorarla. El título de esta reunión de hoy es eso, ¿no? Era en forma de pregunta. ¿Cómo mejorar mi dinámica familiar? Oh, ya no tiene arreglo. Si usted opta por esos extremos, nos quedaríamos paralizados, ¿no? Hay diferentes alternativas. Una es esa herramienta muy sencilla porque es una herramienta visual que se llama la rueda de la vida familiar. Entonces allí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que cada miembro de la familia haga su rueda con 5 circulitos, ¿no? Y en cada círculo va a poner un puntaje del 1 al 5. 1 para lo que no se da, 5 para lo que sí siente que está dando como miembro de esa familia. Cada uno lo hace, ¿no? ¿Cómo está su comunicación en la familia? ¿Se comunica poco, casi nada? ¿Con quién? Entonces vamos notando allí cuáles son lo que está a favor y lo que está en contra. Otra parte de la rueda es las responsabilidades, cómo se van compartiendo las diferentes tareas dentro de la familia. Uno hace, el otro se hace el disimulado y va postergando y tal, ¿no? Y termina otro miembro de la familia asumiendo las responsabilidades que le tocan a otro. ¿No? Porque la siente como un castigo. Y ahí precisamente decíamos, si nosotros optamos porque el rol familiar, el rol de hijos concretamente, se ha sentido como un castigo, anda a hacer esto, anda a tu cuarto, anda. No, vamos a valorar que la familia y la participación es de todos para que camine de una forma efectiva. Otra parte de la rueda que estamos comentando es el tiempo libre. ¿Qué tanto dedicamos a un tiempo libre en familia, no? ¿Cómo nos organizamos para ver una película juntos, para un juego de cualquier tipo juntos, cantamos o hacemos algunas actividades juntas? Es que le gustan otras cosas, sí, pero va conociendo otras. No cerremos los círculos de tal manera de que pensemos que solo le va a interesar eso en determinado momento de la vida, ¿no? Y luego tenemos otras formas de seguir evaluando a esta rueda de la vida, ¿no? Que nos puede llevar a funcionar mejor. Y una es cómo nos proyectamos a la comunidad, ¿no? Esos jóvenes que decimos que son insensibles, que no les interesa más que estar pegados al celular
cuando tienen la posibilidad de hacer alguna ayuda humanitaria, vemos ejemplos muy valiosos si se incluyen en grupos de voluntarios, ¿no? Y tenemos gran cantidad de jóvenes que son voluntarios, sino que no es una buena noticia, pues no hace noticia eso, ¿no? Lamentablemente a veces las noticias no gratas son las que impactan más y se convierten en buenas noticias porque venden, lamentablemente. Pero las buenas noticias, como un voluntariado juvenil, que hay muchos, también pudiera integrarse dentro de la familia, ¿no? Y en esa rueda de la vida familiar ayuda mucho a mejorar esas dinámicas, porque tenemos otra forma de ver las historias de otras familias y no compararlas necesariamente con la nuestra, sino ver cómo esas familias dentro de sus limitaciones tienen una resiliencia para afrontar los momentos duros o difíciles que nos toca en diferentes trances de nuestra vida, ¿no? Ahora nos vamos a un mundo muy interesante, las dinámicas familiares tóxicas o negativas. Bueno, sí, también tenemos esas dinámicas que se tornan tóxicas y que tenemos que ir dándoles un poco de oxígeno. ¿Cuál puede ser una dinámica tóxica, por ejemplo? La indiferencia. No me intereso, estoy allí físicamente, pero este asunto tuyo, tú ve cómo lo vas solucionando. Si bien podemos ir delegando responsabilidades para que cada uno vayamos asumiendo, pero una actitud indiferente nos va distanciando cada vez más. El no interesarme en tu mundo, en tus necesidades, en tus intereses, en tus preocupaciones, en tus alegrías, en tus triunfos, en tus fracasos, en fin. El no interesarme en tu mundo va llenando de toxicidad el grupo familiar. Y en el otro extremo puede estar la sobreprotección, ¿no? Te sobreprotejo tanto que termino pensando por ti, decidiendo por ti, haciendo... No, esos extremos, la indiferencia como la sobreprotección, no permiten personas maduras y responsables en el futuro, ¿no? Entonces, algo que va generando formas negativas o tóxicas en la dinámica familiar sería eso, el no reconocer las necesidades. Todos tenemos diferentes tipos de necesidades según los momentos de nuestra vida, ¿no? Necesidad hasta de ser reconocidos en las cosas que vamos haciendo, por pequeñas que sean. Necesidad de seguridad, de reconocimiento, de afecto, que lo necesitamos en toda la época de la vida, no solo las necesidades de seguridad que cubran lo básico, ¿no? Alimento, vestido y tal, ya se cubren esas necesidades, no pidan más, ¿no? Hay una escala de necesidades que por no ser cubiertas, a veces se buscan que otros las cubran, ¿no? Entonces la puede cubrir una tercera persona dentro de una pareja, ¿no? Hay figuras geométricas que no son tan saludables dentro de la vida familiar, los triángulos amorosos, los círculos viciosos y las mentes cuadradas, ¿no? Hablando de figuras geométricas, que hay que evitarlas. El miedo para afrontar los conflictos, ¿no? También se van postergando situaciones que hay que resolverlas y eso va generando más toxicidad dentro del ambiente de la familia. Cuando hay situaciones difíciles, hay que buscar el momento oportuno, la persona oportuna, el lugar oportuno para irlas superando, ¿no? Es que no encuentro el momento, todos estamos en otra onda, tiene que buscarlo. Alguien tiene que dar el primer paso y todos se lo van a agradecer en su momento, ¿no? Y esto, pues, estas formas que mencionamos negativas van a ir generando frustración, van a ir llevándonos a sentirnos atrapados y eso es lo que nadie quiere. Todos si tenemos la bendición de tener una familia que está allí con todos los defectos y virtudes que pueda tener, es la familia que tenemos, ¿no? Cómo hacer desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, para contribuir
en oxigenar a la familia. Yo creo que primero nos oxigenamos cada uno, aprendiendo a respirar mejor. La respiración es básica en la vida, ustedes saben, haciendo un paréntesis, ¿no? Y cómo eso nos puede ayudar a ir aclarando panoramas. Creo que este comienzo de año, Cris, este 2024, estamos a 18 de enero, un día importante para nuestra ciudad de Lima. Estamos de aniversario en Lima. Pueda ayudarnos a ir viendo qué hago en febrero o que en los días que quedan de enero para contribuir a oxigenar a mi familia, a oxigenarme primero yo mismo y en febrero y en marzo y en abril y en cada mes del año, ¿qué voy a hacer para contribuir a que la dinámica de mi familia sea mejor? Y eso va a repercutir en el estudio, indudablemente. En la relación con mis vecinos, también. Con mis amigos, mi familia o mi familia extensa o los amigos que tengo. Con mi trabajo, por supuesto. En todos los roles donde nos desempeñemos como personas adultas, como jóvenes, como niños, vamos a contribuir a lo que la sociedad espera, una sociedad más proporcional. Razón, sentimiento y acción. Pongamos a trabajar nuestros tres cerebros para un mundo más proporcional, queridos amigas y amigos. Vamos a un mundo muy interesante. Las actitudes en la comunicación. ¿Cuáles nos favorecen? ¿Cuáles nos perjudican? Vamos a ver. Ya, cómo no, mi querida Cris. Bien, frente al juzgar al otro, por ejemplo, que nos sale tan rápido como una actitud negativa, ¿no? El verle por dónde están los defectos, el criticar. Cuando comenzamos a entrenar o ejercitar en las personas, ya, no juzgue de arranque, ya, no digo nada, me quedo callado, pero interiormente estoy en la crítica interna, ve lo que está diciendo, qué tanta tontería dice, lo de siempre, ¿no? Qué difícil, es una actitud que tenemos que cambiar. Entonces, esta es una actitud negativa, vayamos a la actitud positiva, que es lo que nos estás preguntando, ¿no? ¿Qué facilita como actitudes? Una palabrita mágica, pero tan difícil, muchos dicen, de ponerla en práctica, que es la empatía. Empatía deriva de dos voces, dentro, y patía, patos, sentimientos. Entrar en lo que la otra persona puede estar sintiendo, pensando, ¿no? No es fácil. ¿Qué puede estar pensando? Ya suficiente con lo que yo pienso y con lo que siento para darme el trabajo de estar pensando en lo que el otro dice o piensa o qué. Pero la empatía es un recurso valiosísimo, señoras, señores, señoritas y señoritos que nos están siguiendo, ¿no? Qué importante es ponernos en el lugar de la otra persona para tratar de entender lo que está sintiendo, lo que está pensando. Ese es un trabajo un poco esforzado, ¿no? Porque generalmente nos acostumbran a ser muy rápido en nuestras reacciones. Responde rápido, ¿no? Todo para ayer. Tus respuestas también. Y en la comunicación asertiva, la empatía tiene un lugar especial, que más que hablar implica escuchar. Escuchar, no oír. Oír es fácil, es es una respuesta fisiológica, física, ¿no? Oímos sonidos. El escuchar es un componente mucho mayor. Cómo me adentro en el otro empáticamente para entender lo que pueda estar pasando. Y seguramente ustedes habrán, en algunos momentos, habrán recurrido a decirle a una persona que está en discusión, que está diciendo que lo escuchen solo a él o a ella, y la persona dice, un ratito, ponte en mi lugar. Esa frasecita, ponte en mi lugar, que a veces la reclamamos, que a veces la exigimos, lleva a que la otra persona se detenga un ratito, tal vez no nos dice nada, pero al menos se detiene. Eso, ponerse en el lugar del otro, que el papá, la mamá, se ponga en el lugar del hijo y el hijo se ponga en el lugar de la mamá o del papá, la esposa en el lugar del esposo,
y viceversa, ¿no? La pareja, cómo podemos intercambiar esos roles. En psicología lo hacemos, ¿no? Toma un tiempo, toma un esfuerzo, ¿cómo me voy a poner en tu lugar? Sí, si tú te pones mis zapatos, aunque calces más que yo, o te pones mis lentes, aunque yo sea miope y tú astigmático o astigmática, cómo miras las cosas, ¿no? Entonces, la empatía, y nos quedaríamos allí para poder decir, con eso tenemos para bastante, ¿no? Pero otra forma de ir acercándonos a actitudes más favorables en la comunicación es manejar el miedo. ¿Cómo manejamos el miedo? Despertando la confianza. Y esa confianza tiene que partir de nosotros mismos. El valor que nos damos como persona, la autoestima que cada uno tenemos. A veces pensamos que otros deben reconocer el valor. No, yo no, que diga otro cómo soy, que diga otro si yo tengo cualidades. No, no, no. Es importante que cada uno nos valoremos, que cada uno vayamos fortaleciendo las cualidades que cada uno tenemos, los dones con los que tenemos, ¿no? Para las personas que somos creyentes, cómo trabajamos nuestros dones, lo que hemos recibido de Dios, cómo los seguimos cultivando, ¿no? Para los que no lo son, ¿cómo puede seguir usted trabajando sus fortalezas? Todos los seres humanos las tenemos. El detalle es cómo trabajarlas mejor. Y el miedo nos paraliza. Por lo tanto, ¿cómo le hacemos frente al miedo? No envolviéndonos con él, ¿no? Dejando que nos ayude para los momentos de riesgo, pero de la otra forma, dando un trabajo a nuestra autoestima. Y esa sería una tarea que podría cada uno de nosotros comenzar a trabajarla, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis mejores cualidades físicas, mentales, emocionales, sociales, espirituales? ¿Qué es lo mejor que cada uno tiene? Y eso versus cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fallas. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades. Este programa no es porque estemos ni mucho menos, pero cuando yo leí el flyer que Chris me envió y decía doctora controversia, me llamó la atención el título, pero después me puse a pensar y dije, qué interesante que el programa que lleva Chris al aire lleve a que las personas se formulen preguntas, que no solo se queden escuchando o tal vez oyendo, espero que no sea así, y digan, ya, esto me lleva a cómo comenzar a cuestionarme a mí misma para empezar, antes de cuestionar a otros. ¿Qué me cuestiono? De mis fortalezas, cómo las refuerzo, qué cuestiono de mis debilidades, cómo hacer frente a las oportunidades que me sigue dando este siglo XXI y cómo hacerle frente a las amenazas. Eso se llama análisis FODA, ¿no? Una palabra que quizás muchos la habrán escuchado. Se utiliza mucho en los contextos laborales, empresariales, empezó a trabajar por allí, pero después ha llegado al plano personal. Todos podemos hacer un análisis FODA. ¿Qué es esto? Tiene 4 letras, FODA, por eso se llama así, es una herramienta de planificación estratégica. F de fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas? De todo tipo, físicas, mentales, emocionales, espirituales, sociales. ¿Cuáles son? Comience a mirarlas todos los días al acostarse, antes de acostarse, hago una pequeña evaluación de cuál ha sido mi mayor fortaleza de este día. Pero también puede hacer la otra comparación. ¿Y cuál ha sido mi mayor debilidad de este día? F de fortalezas, D de debilidades son factores internos, los tenemos cada uno dentro, ¿cierto? Entonces el reconocer mis debilidades a todo nivel puede también comenzar a permitirme cómo superarlas. No me voy a quedar en decir, yo soy así, así me criaron, esa es mi herencia, eso heredé de mis padres. Sí, hay factores hereditarios, hay factores ambientales,
y hay factores personales en la estructura de nuestra personalidad. Yo puedo mirarlo así. Puedo decir factores hereditarios, a ver mis dedos, sociales y factores personales. Va creciendo el factor personal como para tenerlo en cuenta, pero puedo voltear y decir, los factores hereditarios son los más fuertes y me dominan y por eso yo soy así y seguiré siendo. ¡Qué comodidad! ¡Qué comodidad! Porque el análisis FODA nos lleva a seguir, a ver factores externos. ¿Y cuáles son? O de oportunidades. ¿Qué oportunidades me está dando la vida hoy? ¿Qué oportunidades tengo en los medios de comunicación, en mi relación familiar, en el contexto donde me muevo? ¿Qué oportunidades me está dando la vida hoy? Y la otra A, porque es análisis FODA, ¿no? F-O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas o riesgos, ¿sí? Hay muchas amenazas o riesgos alrededor, hay factores externos que me pueden paralizar y hacer que mis debilidades crezcan. O yo, al conocerlos, puedo recurrir a mis fortalezas, aprovechar las oportunidades para hacerle frente a las debilidades y a las amenazas. Entonces, trabajar el miedo es un elemento importante para desarrollar la confianza. Y y con eso termino para no cansarlos, es cómo trabajar el resentimiento, porque es una actitud negativa que dificulta mucho la comunicación. Me hicieron esto hace un mes, hace una semana, hace un año, hace 10 años, ya ni me acuerdo hace cuánto, pero me lo hicieron y por lo tanto yo sigo molesta con esa persona, con esa situación, etc. El resentimiento es una maleta muy pesada. Mientras usted la siga cargando, la maleta va a estar cada vez más pesada. Hay que aliviar la maleta, hay que aligerar la carga. Deje allí al resentimiento. ¿Y cuál es la antítesis? El perdón, ¿no? Primero perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar, perdonarse, nos va a aliviar la carga. Fácil de decir, pero a la larga, ¿quién le agradecería más? Su propia salud. El hecho de mejorar mi salud buscando que el resentimiento no me envuelva de tal manera que mis emociones me asfixian y termino con problemas psicosomáticos. Eso es muy importante de tener en cuenta. Creo que por allí van las actitudes, mi querida Cris, de lo negativo versus lo que podríamos ir comenzando a hacer. Blanca, por razones de tiempo, vamos a dar una segunda parte de este tema tan interesante relacionado a la familia, en donde enfocarías lo relacionado a las funciones de la familia. Quiero por favor que compartas con nosotros un consejo final sobre esta primera parte. Bien, que digamos alguna sugerencia, ¿no? Aunque somos poco partidarios de dar recetas, diré, ¿no? Para mm, ir caminando. Quizás nos podamos quedar con 2 o 3 frasecitas que los invitaríamos a que el público televidente que está siguiéndonos lo pueda ir trabajando, ¿no? Primero podríamos decir, hagamos de la familia el mejor lugar para crecer, para seguir desarrollándonos, ¿no? Es la familia que hemos recibido. No, con eso no quiero decir, ¿y qué vamos a hacer? Pues tengo que recibirle ya. ¿Qué yo voy a hacer para poder seguir creciendo dentro de mi grupo familiar y ayudando a que crezca? No hay familias perfectas, no. Todos discutimos, peleamos, se distancia la familia, pero al final la familia es la familia, ¿no? Es la que tenemos, es la que nos ha dado la identidad, la primera identidad
de nosotros y cómo la podamos seguir trabajando, ¿no? Y terminaríamos diciendo, porque esto sí es bien importante de seguirlo viendo, no solo a nivel del núcleo familiar, porque si la familia camina, la sociedad va a caminar también, ¿no? La familia es el lugar donde se nos enseña a amar. Qué valioso. Se nos enseña a amar, se nos enseña a compartir, se nos enseña a ser honestos, se nos enseña a ser solidarios, a ser leales. Eso necesita tanto nuestra sociedad. Y a veces la señalamos, sí, pues la sociedad, el mundo, cómo está todo. ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestros propios espacios, micro, macro, desde nuestro propio lugar, para contribuir a oxigenar? Esa sería la sugerencia que les dejamos. ¿Qué voy a hacer mañana para oxigenar más a mi familia? Empiece por oxigenarse usted mismo. Respire lenta y profundamente para empezar, ¿no? Esto le dará un panorama más claro para ver las situaciones críticas o adversas que se nos presentan en el día a día. Gracias, Blanca, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos con otro programa controversial. Mañana, señores, nos vamos a un mundo muy interesante. Mujeres que aman demasiado. Vamos a ver qué pasa ahí, cuántas controversias hay en ese punto. Así que ya ustedes saben, será hasta mañana, mis amores. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Bye.